Bueno, abogado y profesor en esta universidad desde 1984, lo que quiere decir que ya estoy próximo a jubilarme más bien, ¿no? Todos estos años, desde 1978, que fue cuando obtuve mi licenciatura, el título de abogado, he pasado por diferentes experiencias y básicamente podríamos decir que mi desarrollo profesional está vinculado al campo de los derechos humanos, la defensa, protección de derechos humanos. Desde niño uno tiene la aspiración de que las cosas sean más justas, que se tomen decisiones que respeten la dignidad, la calidad de vida y las expectativas de todas personas, pero creo que por eso también lo vinculé tanto a los centros o a instituciones a las que he mencionado, a las cuales pertenecí. Me parecía que la situación de la gente más pobre, la gente más débil o más vulnerable era la que merecía especial atención. Esto también va combinado con mi vertiente más religiosa, ¿no? Y en el camino encontré mucha gente muy valiosa que estaba en esa perspectiva y que me animaron a también darles enfoque a ejercicio profesional. Uno de ellos, precisamente mi suegro, que falleció hace poco tiempo, César Delgado Barreto, que fue una persona muy vinculada también al mundo académico y al mundo político, pero con una clara, digamos, opción por lo que salía del mensaje de este evangelio visto con la opción preferencial por los pobres, ¿no? En un comienzo trabajaba por mi cuenta, pero atendía en aquellos momentos sobre todo empresas que habían sido tomadas en administración, en algunos casos de propiedad, por trabajadores, ¿no? Más adelante, más bien, comencé a trabajar más directamente en el campo de los derechos humanos, ya para protección de víctimas de la violencia política de aquel momento en el país, a través de la Oficina Jurídica de la Comisión Episcopal de Acción Social, que es parte de la Conferencia Episcopal Peruana. Tuve varios años de trabajo en este campo, defendiendo allí sí ante tribunales a gente injustamente afectada en su libertad o procesada por supuestos cargos de terrorismo. Esto me llevó al interés de trabajar ya más en un campo de investigación, más que en el litigio, y por eso entré a trabajar a la Comisión Andina de Juristas, que es una ONG que trabajaba estos temas del sistema judicial, derechos fundamentales o derechos humanos, y estuve allí también varios años. Fui convocado para participar en un concurso en la Defensoría del Pueblo, que se acababa de crear bajo la conducción del primer defensor del pueblo en el Perú, Jorge Santisteban de Noriega. En el año 2008 fui elegido decano de la Facultad de Derecho y al terminar el mandato, que es de 3 años, me postulé para un segundo periodo. También fui elegido entonces el año 2011. Tuve que enfrentar un dilema que por supuesto lo consulté con las autoridades de la universidad porque me nombraron en diciembre del 2011 embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Esto me obligaba a dejar el cargo de decano para el cual había sido reelegido, pero con el acuerdo y entendimiento de las autoridades de la universidad opté por aceptar ese cargo que representé durante 2 años, y yo diría que básicamente lo que más me animó a cumplir este rol fue que en aquel entonces había una posición muy agresiva contra el sistema interamericano de los derechos humanos, básicamente compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y había un grupo de estados, del grupo ALBA, que estaban claramente enfrentando al sistema interamericano y tratando de restarle competencias, ¿no? La idea era que el canciller en el Perú en ese momento era Rafael Roncagliolo, que fue mi profesor en esta universidad y una persona muy vinculada a la católica. Él más bien me pidió que aceptara el cargo porque él tenía también la intención de evitar que el Perú se pusiera en la misma postura que tenían estos países del Grupo del ALBA y que había que más bien
tratar de hacer lo posible por no debilitar al sistema, ¿no? Y la verdad, toda la experiencia que eso me brindó me hizo que ya enfocara mi tarea más en la lucha anticorrupción. Por todas estas experiencias acumuladas, regresé como profesor de la facultad, pero ya no en los cursos que había enseñado antes, sino más bien en todo lo vinculado a un nuevo componente del plan de estudios que tenemos aquí en Derecho de la Católica, que es la ética y el ejercicio profesional desde una perspectiva ética. Sin duda hay varios aspectos ahí a considerar, a los que tienen que ver con las relaciones del país frente a otros estados y cómo tratar de contribuir a encontrar la manera de concertar en favor de la democracia, ¿no es cierto? El otro componente fundamental en la tarea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, es democracia y el otro es derechos humanos. Lo que tiene que ver con el plano de los derechos humanos me tocó participar directamente, de alguna manera aportar y hacer equipo con las personas de Cancillería que trabajaban en la misión peruana allí en ese momento, y con un trabajo muy destacado. Pero ya la parte más profesional de relaciones internacionales, yo trataba de apoyar más bien el trabajo de ese equipo, porque la verdad tenemos una Cancillería donde hay gente muy destacada, muy bien calificada. Creo que la idea de una academia diplomática, que es donde ingresan quienes quieren ejercer la profesión diplomática después, ha dado muestras de ser una estupenda idea, ¿no? Yo creo que así debería ocurrir un día con los jueces, con fiscales en el sistema judicial. Bueno, innumerables. Yo creo que todo el equipo que acompañó en ese momento a Jorge Santisteban de Noriega, adquirimos una experiencia invalorable, ¿no? Sobre todo porque él fue una persona que supo manejarse en todos los planos y liderar una manera de entender nuestro rol que lo internalizamos, nos cohesionó, y era al mismo tiempo trabajar por los casos individuales o grupales que había que atender, pero proyectar eso a propuestas de política pública. Creo que eso fue fundamental en la Defensoría. Yo creo que lo más importante es ser fiel a sus convicciones, ¿no? No hay una sola manera de ser para tener convicciones y para guardar una integridad, pero creo que hay también límites, ¿no? O sea, uno puede ser una persona que se preocupa por la generalidad de la sociedad y tener en ese sentido mucho en favor de la democracia, valores que sustentan esa democracia, pero también en lo personal una consecuencia con los principios, ¿no? y los valores que socialmente hemos adoptado para tratar de sacar adelante un país que tiene tantos problemas. Bueno, la Universidad Católica está considerada desde hace mucho tiempo como la primera universidad del país, ¿no? Pero dentro de ya las especialidades de Derecho es probablemente la primera o una de las primeras. Y eso no solo en el Perú, sino hay un reconocimiento regional y hasta global, ¿no? Un rubro muy importante a considerar es el esfuerzo que sucesivas generaciones han realizado para llegar a este punto y la indispensable cuestión de que las nuevas autoridades continúen en ese esfuerzo, ¿no? Esto es algo que cambia permanentemente y creo que una de las razones por las que aquí el nivel se ha podido mantener es porque cada cierto tiempo se investiga, se revisa todo a fondo, se cambian los planes de estudio, se cambian las metodologías, se va tratando de ajustar lo que pueda ser mejor para que los estudiantes se sientan no solamente satisfechos con lo que reciben, sino en posibilidad de realizar otro tipo de actividades y formación que van enriqueciendo su perspectiva, ¿no? En fin, creo que es algo que nunca acaba, es una tarea permanente a desarrollar y hay una gran responsabilidad de quienes hoy día tienen la conducción de la facultad para que esto continúe así, ¿no? Creo que no hay que perder de vista en qué país estamos, cuál es el contexto y por tanto fortalezcan mucho su
su convicción democrática, su voluntad de servir al país y no de solamente beneficiarse en lo personal, y eso obliga a que se compren el pleito. Yo creo que los estudiantes tienen que estar muy conscientes de eso y reivindicarlos, ¿no? Creo que hay que pelear para que las condiciones sean las correctas, y en ese campo, o sea, con reglas y con respeto a las reglas y normas que la democracia impone, puedan ejercer con toda libertad y conseguir lo que ya puede hacer también legítimamente sus aspiraciones personales.